Jesús. Gloria a Jesús. Esta mañana estamos allí. Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1, y vamos a leer los versos 6 y 7. Pablo a Timoteo en la segunda carta 1, 6 y 7. Si alguien por favor lo puede leer en voz alta para todos. Amén. Por esto te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Palabra de Dios. Gloria a Jesús. De nuevo, hoy termino este ciclo de enseñanzas acerca de las estrategias que Satanás prefiere utilizar para poder arruinar nuestra vida espiritual, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces, el enemigo, ¿verdad?, es un estratega perfecto de cómo destruir, se especializa en eso, la destrucción es su especialidad, ¿verdad? Él vino a matar, a destruir y a robar, así que obviamente eso es lo que sabe hacer, lo que le sale natural, y Satanás nos estudia y aprende de nuestras actitudes para poder, ¿verdad?, beneficiarse en ese proceso de lograr sus objetivos. Pero nosotros tenemos que estar alertas, conscientes de que esa es una realidad. Nosotros estamos en medio de una batalla, en medio de una lucha. Nosotros tenemos un adversario. Y ese adversario es el enemigo de nuestras almas. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Por eso el primer día hablamos acerca de, ¿verdad?, el primer tema que nos ocupaba tenía que ver con la forma como él suele acercarse a destruir la vida de un cristiano, es desmotivándolo, desanimándolo. Esa persona comienza, ¿verdad?, a perder interés por las cosas espirituales, comienza a perder interés por la palabra, y entonces ese proceso de desánimo, ¿verdad?, comienza a ser lento, es un proceso lento, pero que logra finalmente calar en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque pierde todo entusiasmo, pierde la vida espiritual, ya no es una aventura, la vida espiritual se convierte en algo mecánico, se comienza a anquilosar, y como consecuencia de eso, bueno, lentamente la vida cristiana comienza a perder su riqueza, su brillo, su frescura. Las consecuencias son terribles. Lo segundo que estudiamos es que Satanás, ¿verdad?, nos corta la palabra, nos roba la palabra, busca que no llegue a nosotros la palabra, que no tenga un efecto en nosotros la palabra, ¿verdad? Es una manera de hacernos morir por inanición, es decir, por falta de consumo, por la falta de consumo de alimentos. Esta semana estábamos en la casa. Yo estaba leyendo un libro y me llamó una cosa la atención, y es que en el libro decía que muchos de los españoles que vinieron a la América a conquistar la América murieron de escorbuto, y el escorbuto es la falta de vegetales y de frutas frescas. Cuando una persona deja de comer esas cosas, le vienen enfermedades. Así que Satanás nos quiere recortar la dieta para que nosotros muramos de inanición, ¿verdad? Y entonces esa es otra de las estrategias. Por lo tanto, usted no puede separarse de la palabra. La palabra de Dios tiene que estar entrando en nosotros permanentemente, porque la palabra crea fe, la palabra nos desafía, la palabra, Dios nos habla. Nosotros necesitamos que Dios esté continuamente hablando a nuestro ser. ¿Ves? Satanás quiere cortarnos ese servicio. ¿Para qué? Para que nuestra vida comience a palidecer, no tengamos la nutrición, no tengamos los nutrientes que nos fortalecen espiritualmente para seguir la vida como tiene que ser. Tercero, hablamos de las mentiras. Satanás es el padre de la mentira, por lo tanto Satanás siempre va a usar una mentira para arruinar tu vida espiritual. Ya sea una mentira
que use en relación con otra persona, ya sea una mentira de algo que él conoce de tu vida pasada, ya sea una mentira para atormentarte. Lo que él quiere es usar la mentira para destruir tu vida. Así que no se lo permita. Esa es la tercera manera como nosotros sabemos que Satanás quiere arruinarnos espiritualmente. La cuarta, la que vimos la semana pasada, tenía que ver con que Satanás quiere robarnos lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios nos quiere entregar. Satanás se quiere quedar con eso. Y la manera como lo logra, como vimos la semana pasada, es a través de procesos, ¿verdad? Donde nos hace perder confianza en lo que Dios nos ha dicho y por lo tanto se queda con las promesas de Dios para nuestra vida. Porque nos hace dudar de lo que Dios nos ha prometido, nos hace dudar de lo que el Dios quiere entregarnos y por lo tanto nosotros, ¿verdad? Perdemos posesión, perdemos control, perdemos la posibilidad de echar mano de algo que nos pertenece por derecho. Satanás nos roba la paz, nos roba el poder que viene de Dios, nos roba la vida en el Espíritu, nos roba la relación íntima con Dios, nos roba la sabiduría, nos roba todo, porque en último Él vino a robar, y robar significa quedarse con lo ajeno, quedarse con lo que nos pertenece a nosotros. Hoy, esta mañana, en las últimas de las estrategias satánicas, tiene que ver con el espíritu de timidez. Fíjense lo que Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don que está en tu vida, ¿verdad? Porque Dios no nos ha dado espíritu de timidez. En algunas versiones dice espíritu de cobardía. La timidez y la cobardía, ¿verdad? Son palabras sinónimas, pero en todo caso lo que quiere decir es que una de las armas, una de las estrategias que Satanás usa para destruir la vida espiritual nuestra es inyectándonos la timidez. La timidez es producto del miedo. Una persona, ¿verdad? Tiene miedo escénico, tiene miedo de hablar en público y entonces esa persona se retrae y esa persona nunca se le escucha la voz. Yo estudié con personas cuando fui a la escuela, en la escuela primaria, en la secundaria, nunca les conocí la voz. Nunca les conocí la voz, porque iban a la clase y salían y nunca hablaban nada, tenían un miedo, un pánico de hablar en público y por lo tanto se mantenían el tiempo que estaban ahí sin abrir la boca. ¿Verdad? Eso es un tipo de temor que nos posee, que nos llena y nos puede limitar y nos puede robar el propósito para el cual Dios nos llamó. La timidez puede quedarse con lo que Dios me llamó a hacer, con el plan que Él tiene con mi vida, con el uso, la asignación que Dios me ha dado. Es muy interesante el caso de la esposa de un gran hombre de Dios aquí en los Estados Unidos llamado John Bevere, y la esposa de él cuenta su historia y básicamente toda la historia de la mujer, que era una mujer que había sido llamada, que tenía una palabra profética, que Dios le había encomendado un ministerio, vivió siempre a la sombra de su esposo. Su esposo era el que era conocido, el que trabajaba, era una persona que tenía un ministerio, ¿verdad?, impresionante, es un autor de muchos libros, hasta que Dios la sacó de ese espíritu de timidez. Ella misma lo dice de esa manera. Dios la sacó de ese espíritu de timidez. Y ese espíritu de timidez la había controlado y se había quedado con el ministerio que Dios le había asignado a ella también. Y hasta que Dios la liberó de ese espíritu de timidez. Lo que quiero decir es que Satanás quiere que la asignación que Dios te dio, el propósito para el cual Dios te trajo, la tarea que Él te encomienda, la misión histórica que Él tiene para tu vida, no se lleve a cabo. Y la manera como lo logra es poniéndonos miedo. ¿Por qué? Porque el miedo nos paraliza. El miedo no nos permite asumir nuestra responsabilidad. Porque comenzamos a pensar, y si digo un disparate, o si hago una cosa que no es, o qué dirán de mí, o cómo me van a ver, cómo me van a juzgar, y nos comenzamos a llenar de miedo. ¿Y ustedes creen que ese miedo pueda venir de Dios?
¿Ustedes creen que eso puede haber? No, de ninguna manera. Cuando Israel iba a tomar posesión de la tierra prometida, Satanás se encargó de llenar a 6 personas de miedo contra una que tenía la visión correcta, ¿verdad? Cuando Satanás nos llena de miedo, se queda con lo que es nuestro, se queda con lo que Dios nos ha dado, se queda con lo que Dios quiere usar a nuestro favor. ¿Ve? Entonces tenemos que tener cuidado porque el miedo no viene de Dios. Las religiones trabajan a base de miedo. Dios no trabaja a base de miedo. Dios trabaja de otra manera. Dios no quiere que nosotros estemos haciendo cosas por miedo. Dios quiere que nosotros seamos libres para hacer las cosas con la libertad de poder hacerlas por amor. Entonces el miedo nos encadena. El miedo no nos deja desarrollar lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Y sabe qué pasa? Es algo que nosotros tenemos que aprender a vencer. Porque el miedo nos puede paralizar, pero nos puede mantener paralizados por el resto de nuestras vidas. Por eso alguien dijo que los grandes tesoros de la humanidad no estaban en las minas de oro ¿cómo se llama?, de Sudáfrica, ni estaban en las faldas del Kilimanjaro en Tanzania. No, los grandes tesoros de la tierra están en el cementerio, porque mucha gente se los llevó con ellos al cementerio, porque los grandes tesoros que tenían eran sus talentos, lo que Dios les había confiado, la unción que Dios les había dado, el ministerio al cual Dios les había llamado y para lo cual Dios les había otorgado un respaldo espiritual. Y todo ese tesoro espiritual se fue al cementerio. ¿Por qué? Porque la gente nunca tuvo el suficiente valor para superar ese espíritu de timidez, ese espíritu de cobardía. Y por eso Pablo le está escribiendo a Timoteo, le dice: tú aviva el don que está en ti. En otras palabras, es como cuando en una chimenea el fuego ya está por apagarse, apenas es un hilito de fuego lo que va quedando, y entonces hay que volver a meterle leña, hay que volver a avivar aquello, hay que volver a rekindle, como se dice, a volver a encender todo aquello para que el fuego vuelva a subir. Muchas veces Satanás apaga nuestra vida espiritual de esa manera. Apaga nuestra vida espiritual para que el fuego no arda en nuestro altar, para que la pasión por las cosas de Dios, el entusiasmo por las cosas de Dios y sobre todo la responsabilidad no crezca en nosotros. Mucha gente no entiende esto, y es que la responsabilidad es precisamente una prueba de que nosotros estamos venciendo el miedo. Cuando una persona asume ser responsable, es una prueba fiel, fidedigna, fehaciente, clara, nítida, de que esa persona está venciendo el miedo. Mire, cuando a Buda le dijeron que él iba a ser padre, el mismo día que nació su hijo, Buda abandonó su casa, según él, para poder vencer al dolor. Pero ¿sabe qué? No estaba listo para ser padre. Realmente lo que estaba evadiendo era su responsabilidad de ser padre. Y se inventó toda una filosofía para poder bregar con sus problemas de conciencia, porque le había dado la espalda a su esposa y a su primer hijo. ¿Por qué? Porque hay una timidez, hay un miedo que nos da, que nos cala, que tenemos. Mire, eso no viene de parte de Dios. Ese espíritu que nos paraliza, que no nos impide a tomar responsabilidad de lo que Dios me ha mandado a hacer, eso no puede venir de parte de Dios. Eso no viene de Dios. Dios, al contrario, nos afirma paternalmente. Dios nos dice: tú puedes, yo te he dado mi espíritu, haz un acto de fe. Eso es lo que Dios nos dice. Pero el miedo, ¿qué hace? El miedo hace que retrocedamos, el miedo hace que nos paralicemos, que no tengamos la habilidad de poder asumir nuestra responsabilidad. A mí me gusta mucho la película de Lion King. Bueno, una película de niños, sí, pero una película que tiene un gran mensaje. La película de Lion King tiene un gran mensaje porque cuando el cachorrito de león, ¿verdad?, tiene que salir huyendo de su propio reino, porque hay un atentado contra su padre y porque
gente malvada se quiere quedar con el trono, ¿verdad? Él se va y termina, ¿verdad?, con unos especies de hippies, ¿no? Eran los otros animalitos que vivían la vida como comían gusanitos todo el día y Hakuna Matata. Ese era el lema de ellos, ¿no? Hakuna Matata es, mira, no te preocupes por nada. Vive la vida como salga, no te preocupes por nada. Y él se acostumbró en ese lema, Hakuna Matata. Es decir, realmente no tengo que asumir ningún tipo de responsabilidad. Hasta que un día se vio confrontado con una realidad que él había tratado de evitar por mucho tiempo. Y es que él era el heredero al trono y tenía una responsabilidad que solamente él la podía llevar a cabo. Entonces él tenía que decidir: o seguía así viviendo su vida, el resto de su vida como un hippie, Hakuna Matata, y ya no pasó nada, ¿verdad? Ya todo es chévere y ¿cómo se llama? Tapo la realidad diciéndome que todo está bien, que todo está perfecto, y vivo en esa subrealidad, o afronto la realidad de asumir mi responsabilidad. Muchas veces cubrimos el miedo con todas estas ideas de que, bueno, no me toca a mí, alguien lo va a hacer, pero realmente lo que no queremos en el fondo es encarar que somos nosotros las personas que tenemos que hacer eso, que me toca a mí hacer eso, que tengo que ser responsable de lo que Dios me ha llamado a hacer. Pablo le está recordando a Timoteo: Timoteo, tú tienes un llamado de parte de Dios, tú tienes un llamado que Dios te dio. Tú tienes una responsabilidad con Dios, porque Dios te dio ese don espiritual para que tú lo ejerzas, para que tú lo utilices. Mis queridos, tú tienes un don espiritual. ¿Tú sabías eso? Es más, casi estoy seguro que en la mayoría de los casos nunca viene un solo don, vienen muchos dones, vienen un racimo de dones espirituales. Y ustedes están llenos de esos dones espirituales. La pregunta es: ¿qué ha pasado que no los estás usando? Te ha paralizado el miedo, te ha invadido el miedo, la timidez, y no te has atrevido a utilizar los dones que Dios te dio. ¿Quién creen ustedes que pueda estar detrás de eso? O sea, pensemos un poquito. ¿Quién creen ustedes que pueda estar interesados en un complot de esa magnitud? Pues obvio, porque si tú tienes un don espiritual y ese don espiritual nunca lo has sacado de la cajita, ¿quién se beneficia de eso? Claro, si ese don te fue dado como una herramienta para destruir las obras del diablo, porque todos los dones espirituales aportan algo, ¿verdad?, para bendecir la vida de otra persona, y ese proceso de bendecir la vida de otra persona por medio de un don espiritual conlleva, ¿verdad?, que todo lo que el enemigo ha tratado de hacer en la vida de esa persona se va. Entonces, obviamente, el único que puede estar interesado en que tú nunca saques de la cajita ese don es el enemigo. Por eso Pablo le tiene que decir, ¿verdad?, imperativamente a Timoteo: oye, aviva el don que está en ti. Avívalo. Porque la timidez no viene de Dios, le está diciendo Pablo. La timidez no viene de parte de Dios. En la cobardía, el miedo no viene. Y Satanás quiere que nosotros seamos unos timoratos. Unos timoratos. Gente acobardada. Gente que comienza a recular, a retroceder, que comienza a pensar en todo lo terrible que le puede pasar, en qué va a decir la gente, qué va a decir mi jefe, qué va a decir mi familia, y comenzamos a pensar en todo lo... Y ¿sabe qué? Eso viene del diablo. Eso viene de parte del diablo. Es todo un complot para que nosotros no hagamos lo que nos toca hacer, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así que usted tiene dos posibilidades. Usted puede seguir viniendo a la iglesia y seguir cantando corito Hakuna Matata. O usted puede decir: espérate, esto fue a lo que Dios me llamó. Y Satanás no se va a quedar con lo que Dios me llamó a hacer, con lo que Él quiere que yo haga, con el uso que Dios le quiere dar a mi vida. Entonces,
tenemos que tomar una resolución. Yo escuché, leímos hace mucho tiempo en un libro que se llama Los Generales de Dios, la historia de Alexander Dewey. Dice la historia sobre este hombre, es un pastor en Australia, que hace, creo que esto era fines del siglo pasado. Este hombre, en la ciudad donde vivía, cayó una peste muy terrible. Y él, comenzó a enterrar miembros de su iglesia, porque la peste, cayó sobre todo el mundo, obviamente. Y él comenzó a darse cuenta que todas las semanas estaba enterrando gente de su iglesia. Se le estaban muriendo. Y él comenzó a ver cómo su iglesia estaba siendo diezmada por esta epidemia. Y él no podía hacer nada, pero él no era médico. No era médico. Entonces, él solamente, ¿verdad?, le daba acompañamiento a la gente que estaba pasando por esos momentos tan difíciles y se ocupaba de enterrar los muertos. Hasta que un día se indignó con todo aquello. Y dijo, ¿cómo es posible que nosotros, teniendo un Dios que puede hacer milagros, que puede sanar, lo que estamos haciendo es enterrar gente nada más? Y entonces se llenó de ese celo santo, ¿verdad? Y dijo, no, espérate. Y ¿sabe qué? Comenzó a orar por las personas que estaban enfermas. En vez de esperar que lo llamaran para ir a enterrar al próximo, él comenzó a ir a la casa de esas personas que estaban enfermas, que habían agarrado la peste, la enfermedad la bacteria, y comenzó en el nombre de Jesús a orar. Y los primeros no se sanaron. Y entonces ahí venía la timidez, ahí venía, te das cuenta, porque Satanás se encarga de eso, ¿no? Te das cuenta que nadie se sanó cuando oraste. Y entonces él comenzaba a titubear, ¿verdad? Y decir, será verdad. Pero ¿sabe qué? El hombre superó ese espíritu de timidez y dijo, mira, voy a seguir orando por estos enfermos. ¿Y sabe qué, mi querido? ¿Sabe lo que comenzó a pasar? Comenzó gente que estaba esperando la muerte, irreversiblemente comenzó a levantarse de las camas. Y comenzó a la gente a sanar. Y los primeros no se habían sanado, pero él insistió, él persistió. Y yo te quiero decir lo mismo esta mañana. Cuando tú comienzas a ejercer tu don no va a salir, no lo vas a ejecutar perfectamente. Pero si tú le sigues creyendo a Dios, y si tú te sigues manteniendo, y si te sacas esa timidez de encima y comienzas a ejercerlo con fe en el nombre de Jesús, ese don cada vez lo vas a ejercer con más claridad, con más nitidez y con más eficacia. Claro que sí. Satanás quiere confundirnos y decirnos, tú no tienes ningún don de nada, no sigas orando por nadie. Esa voz viene de él. Esa voz viene de él para que nosotros cesemos, para que nosotros digamos, no, pero lo intenté, pero no pasó. Yo no tengo el don. Mi querido, nosotros tenemos que llegar muchas veces a ese punto, como en la vida de este hombre llamado Alexander Dewey, que se cansó de enterrar muertos de su iglesia y comenzó a orar por los enfermos. Tenemos que llegar a un punto donde tenemos que decir, no me aguanto más a Satanás. Porque si usted le deja que le coma el mandado, él se lo come completo. Satanás se le come el mandado completo. Pero si usted le dice, no, espérate un momentico, aquí hay una raya, tú vas para allá, porque aquí no te vas a meter más en las cosas mías. Y usted se para en el nombre de Jesús y usted comienza a reclamar en el nombre de Jesús lo que es suyo. Usted comienza a poner orden en su casa, porque Dios te dio el Espíritu Santo. Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de verdad, poder, dominio propio, para que tú en el nombre de Jesús te levantes y comiences a ejercer autoridad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero viene el miedo. El miedo, acuérdense que es la fe en retroceso. El miedo es la fe en retroceso. Y cuando ese miedo nos quiere calar, si usted le permite que el miedo lo invada, el miedo nos invade completamente. Y yo siempre digo que el miedo es como una serpiente que comienza a aprisionarnos, ¿verdad? Ustedes saben que las serpientes tienen una cosa, es que son astutas. Por eso es que Satanás, ¿verdad?, se encarna en una serpiente, ¿verdad?, en el paraíso. Porque las serpientes tienen una astucia natural. La serpiente
hacen las cosas silenciosamente. No son estrendorosas, no son llamativas, trabajan silenciosamente. Y cuando te vienes a dar cuenta, ya te han tomado. El miedo es así, el miedo comienza a entrar en nosotros. Y si nosotros no lo sacamos de ahí rápido, el miedo nos toma posesión de nosotros. Y cuando nosotros estamos llenos de miedo, no podemos ver las cosas como Dios las ve. Perdemos proporción de la realidad. Quedamos completamente obnubilados de la realidad y comenzamos a ver una realidad que no es la realidad de Dios, es la realidad del enemigo que está trabajando por medio del miedo en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que ser cautos en esto y tenemos que entender que el miedo no es la manera como Dios trabaja. Dios no trabaja con miedo. Dios quiere que nosotros creamos. Mire, el miedo paraliza, la fe moviliza. ¿Ve? Cuando el movimiento nuestro es hacia atrás, nosotros sabemos que no estamos moviéndonos en fe, porque la fe es un movimiento en el sentido contrario. Es un movimiento hacia adelante, es un movimiento para avanzar, es un movimiento para continuar hacia adelante, no es un movimiento para retroceder. Entonces nosotros tenemos que hacernos conscientes de eso. ¿Ve? Dios no tiene espíritu de timidez. La timidez no es algo que proviene de Dios. Entonces, mire, muchos de nosotros, en el espíritu todavía no hemos salido del cascarón. Muchos de nosotros, en el espíritu todavía estamos vivos, nos estamos moviendo, pero no hemos salido todavía, no hemos reventado el cascarón. Usted ha visto cuando, aquí en la Florida, por cierto, eso es un espectáculo, cuando las tortugas comienzan a reventar los cascarones y comienzan a salir las tortuguitas de los cascarones. Bueno, ¿sabe qué? Satanás quiere mantenernos el mayor tiempo posible metidos allá adentro. Que no rompamos, que no salgamos, que no descubramos el mundo que está afuera, que nos quedemos todo el tiempo en ese nivel. No rompamos la prisión en la que estamos metidos. Mire, espiritualmente nosotros tenemos que salir de allí, tenemos que atrevernos a eso y tenemos que tomar nuestra responsabilidad de hijos, porque el reino de Dios solamente lo pueden desatar los hijos de Dios. Dios no se lo encomendó a los ángeles, ni a los serafines, ni querubines. Dios solamente se lo encomendó a los hijos y nosotros somos hijos. ¿Se acuerda lo que estábamos cantando hace un rato? Yo soy hijo de Dios. Ya el temor, ¿verdad? No es lo que me controla. Yo soy un hijo de Dios. Nosotros tenemos que afirmar, espérate, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo el Espíritu Santo en mi vida. Yo soy la persona responsable para que el reino se manifieste en la tierra. Y por lo tanto, no me voy a acobardar. Voy a vencer este temor. Voy a vencer esta timidez. Y me voy a atrever a hacer las cosas. ¿Sabe por qué? Porque si tú dejas que el miedo te invade, comienzas a ver los gigantes en todas partes. Y eso fue lo que le pasó a los israelitas cuando entraron en la tierra prometida. Comenzaron a ver las cosas desproporcionadamente. Comenzaron a ver sus problemas de tal manera, tan exagerado, que se llenaron de más miedo. Y ya el miedo no te deja hacer nada. El miedo te paraliza, el miedo te hace retroceder. El miedo te roba lo que Dios te dio. Por lo tanto, mi querido, tenemos que entender que eso es una estrategia satánica. No permitas que la cobardía, que el miedo, la timidez se quede con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios nos dio propósitos, Dios nos dio una tarea, Dios nos dio una asignación. Cada uno de ustedes está embarazado con dones espirituales, pero esos dones espirituales necesitan incubarse y necesitan dar a luz esos dones espirituales, necesitan echarlos para afuera, necesitan comenzar a practicarlos, necesitan comenzar a moverse en fe, creyéndole a Dios. Si Dios te dio el don, Dios lo va a activar y Dios te va a respaldar, porque Dios no te puede dar un don que no esté dispuesto a respaldarlo. Así que por lo tanto, ya tú no le creas más al enemigo, que te quiere confundir y que no quiere que tú rompas con ese cascarón, que salgas
a la vida que Dios te ha prometido, sino que te quedes el resto de tu vida allí, metido, incubando solamente allí. No, pero nosotros tenemos que romper eso, mis queridos. Nosotros tenemos que atrevernos. La fe nos impulsa. La fe nos impulsa a hacer cosas impresionantes. Dicen que una persona bajo el efecto de la adrenalina puede hacer cosas que de otra manera serían imposibles, como por ejemplo, hay personas que están bajo el efecto de la adrenalina y los viene persiguiendo un Doberman, un perro de estos salvajes, y mire, pasan por encima de paredes que bajo otras circunstancias jamás las hubiesen podido saltar. ¿Y cómo lo hizo? La adrenalina es una inyección de energía, es un energético en el cuerpo tan poderoso que te lleva a hacer cosas. Bueno, imagínate lo que la fe te lleva a hacer. Si la adrenalina puede llevarte a hacer ese tipo de cosas espectaculares. Hay un video de un tipo que está sacando a su hijito que se le quedó el carro. Y miren lo que es la adrenalina. El tipo levanta el carro. Claro, en el momento de tanta tensión, te olvidas de todo y hay una fuerza sobrenatural que entra en el cuerpo. La adrenalina es un energético muy, muy impresionante. Mire, queridos, cuando tú te mueves en fe, creyéndole a Dios, el enemigo se comienza a preocupar por ti. Porque él sabe que en el momento que tú pierdes el miedo, la timidez, el temor, la cobardía, en el momento que eso se te comienza a caer, va a pasar algo. Y el enemigo sabe que todo lo que tiene que hacer es mantenerte cautivado bajo el temor y la timidez. Pero cuando el Espíritu Santo llega a tú y tú comienzas a moverte por el Espíritu, comienzan a pasar cosas insólitas. Mire, los 120 estaban refundidos, encerrados en un cuarto. Los 120 estaban en un cuarto, ahí metidos, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Vino un viento recio. Vino un viento recio y pasó algo insólito, porque prácticamente lo que el Espíritu Santo hizo en los 120 fue empujarlos a hacer algo insólito, algo que ellos nunca se hubiesen atrevido a hacer. A la hora en que ellos comenzaron a abrir la boca y comenzaron a predicar en público, sin importarles quién los estaba oyendo, comenzaron a hablar en idiomas de gente que estaba presente allí. Era algo que ellos jamás, pero sabe que eso es lo que el Espíritu Santo sabe hacer. El Espíritu Santo nos empuja, nos impulsa a hacer la obra de Dios, a hacer lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo nos capacita, pero yo te quiero decir esta mañana que el Espíritu Santo ya está en tu vida. Y la única cosa que te ha estado parando es el espíritu de timidez. Y ese espíritu tenemos que doblegarlo, tenemos que vencerlo. Y la manera como lo vencemos es que nosotros le comenzamos a creer a Dios. Tenemos dos opciones: o le creemos a esa voz que nos quiere paralizar, que quiere que no hagamos nada, o le creemos al Espíritu Santo que nos habla por medio de la Escritura. John Wesley tenía una frase muy, muy conocida que decía: mi manera de hacer las cosas me gusta más que tu manera de no hacerlas. Lo repito: mi manera de hacer las cosas me gusta más que tu manera de no hacerla. En otras palabras, usted hágalo a su estilo, pero hágalo. ¿Sabe por qué? Porque lo peor que puede pasar es que no lo hagamos y tengamos una buena razón, una buena explicación y un buen argumento para no hacerlo. No hacerlo no es una posibilidad. Dios quiere que nosotros avivemos el don de lo que Él puso en nosotros. Le metamos fuego a la chimenea, le metamos leña a la chimenea, que comience a arder de nuevo en nosotros el fuego de Dios y que nos atrevamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Que asumamos nuestra responsabilidad de hijos. Nosotros somos los hijos, nosotros tenemos una responsabilidad de hijo. Es decir, el reino es un negocio de familia. Nosotros los hijos somos los responsables para asumir el trabajo del reino. Y por eso es que Dios puso en tu vida el Espíritu Santo, y por eso Dios puso en tu vida dones espirituales, para que el poder de Dios se manifieste a través de tu vida. Ahora,
Ahora, si usted ni siquiera sabe cuál es el don espiritual que tiene, ¿cuáles son las probabilidades que en esta vida usted use ese don? Si usted ni siquiera sabe, si nunca se ha interesado por saber cuál es el don que tiene, ¿cuáles son las probabilidades que en esta vida usted use ese don? Y no solamente eso, ¿cuáles son las probabilidades que nosotros hagamos la voluntad que Dios nos asignó a hacer por medio de ese don? Entonces, ¿qué quiere decir eso, mi querido? Que usted tiene que buscar, Señor, ¿cuál es el don? Si tú le estás diciendo a Timoteo que le meta fuego, que avive, que encienda de nuevo, que le eche combustible, gasolina a ese don para que la cosa vuelva a agarrar fuego, la pregunta que tengo que hacerme yo entonces es, bueno, ¿cuál es ese don que tú has puesto en mí? ¿Cuál es ese don? Porque el don determina el llamado que Dios te hizo. ¿Ve? Dios nunca nos da un don inútil. El don es una herramienta. Realmente el don espiritual es una herramienta. Así que por lo tanto las herramientas son para usarlas. Usted no agarra un taladro y lo pone de decoración en la sala de su casa con florecitas a los lados. Mira qué lindo se ve el taladro, es decorativísimo. No, eso es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las herramientas no son decorativas. Las herramientas son para ensuciarlas, para usarlas con fuerza, para que nos faciliten el trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las herramientas las tenemos usualmente en un cuarto donde tenemos todos los trastes, y entonces ahí están las herramientas, porque las herramientas no son decorativas. Bueno, el Espíritu Santo puso un don en tu vida que es una herramienta de trabajo. Y si esa herramienta de trabajo tú no la sacas de la cajita donde vino, ¿qué pasa? Sigues haciendo el trabajo en tu propia fuerza, te desgasta y usualmente no logras el objetivo. Para eso son las herramientas, para eso Dios te dio dones espirituales, porque Dios no te puede dar una brocha y pedirte que comiences a clavar los clavos. Ni Dios te puede dar un martillo y pedirte que vayas a pintar la pared. Si Dios te da brocha es porque la misión tuya en la vida es pintar. Y si Dios te da martillo es porque Dios te puso como misión que comiences a clavar. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que saber, si Dios me dio un don, ese quiere decir que ese es mi llamado. Por ahí va mi llamado. Porque Dios nos pone dones espirituales que tienen que ver con el llamado que Él nos ha hecho. Y por lo tanto, cuando tú avivas ese don, cuando tú le dices al Espíritu Santo, yo quiero moverme en esto, yo quiero comenzar a practicar esto, yo quiero comenzar de una vez a ejercer el don que tú me has dado, tú comienzas a aceptar tu responsabilidad como creyente. Satanás no quiere que tú asumas eso, que sigas siendo siempre toda la vida un niño infantil sin asumir ningún tipo de espiritualidad, que te lleven a la boquita la comida, que te lleven y que nunca crezca, nunca asumas y nunca saques la herramienta de la caja, por supuesto. Entonces, es un complot espiritual para que nosotros sigamos siendo niños que Él puede manotear y que Él puede apartar y que Él puede, ¿verdad?, mangonear como le da la gana. Entonces, claro, mientras nosotros estemos en ese estado infantil, pues, por supuesto, Él nos aparta, Él se abre paso como le da la gana. Pero cuando usted en el nombre de Jesús dice, no más miedo, no más timidez, yo soy un hijo de Dios y yo tengo un llamado de parte de Él y yo soy responsable, voy a ejercer mi deber de hijo. Y usted comienza en el nombre de Jesús a practicar eso. Mire, ¿sabe qué? La primera vez que uses el don, no va a pasar mayor cosa. Pero si tú entiendes que ese es el llamado de Dios y tú persistes en eso, si tú persistes en eso, vas a ver el resultado que eso va a comenzar a dar. Porque hay que vencer una fuerza de oposición. Y esa fuerza de oposición es una inercia, es algo que ha estado parado, que va a costar remontar el poder vencerlo. Es una cuesta hacia arriba, no va a salir fácil. Y tal vez por eso es que mucha gente dice, bueno, no, ¿será que no lo tengo? Entonces se ven desmotivados
y por supuesto se ven confundidos y dicen, no, seguramente este no es lo que Dios me llamó a hacer. Pero yo te quiero decir esta mañana, mi querido, es un complot en contra de tu vida espiritual. Porque si tú no ejerces tu don espiritual y tú no ejerces el llamado que Dios te dio, tu vida espiritual no crece tampoco. No crece. En otras palabras, ¿qué pasa si nosotros nos mantendríamos así y no usamos ninguno de los músculos de nuestros cuerpos? Nos quedamos así tranquilitos, nos sentamos y practicamos una, ¿cómo se llama esto? Una inmovilidad total. ¿Sabe lo que comienza a pasar? Todos los músculos de nuestros cuerpos comienzan a perder la capacidad de fuerza, la movilidad, comenzamos a perder movilidad, comenzamos a perder, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestros órganos dejan de recibir oxígeno, que ese oxígeno lo recibimos en suficientemente, es cuando hacemos ejercicio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Perdemos oxígeno en el cerebro, en la sangre, comenzamos a ver un deterioro de todo nuestro cuerpo, de todos nuestros órganos. ¿Por qué? Porque esa inmovilidad, ¿verdad? Esa inmovilidad, eso nos atrofia. Y eso es exactamente lo que Satanás hace. Que nosotros quedemos atrofiados espiritualmente. Porque si tú no usas tu don, no vas a crecer espiritualmente. Porque ese don Dios te lo usa para que tú prestes un servicio a otra persona, para que tú toques la vida de otra persona, para que tú produzcas un impacto en alguien más. ¿Ve? Y cuando tú haces eso, la persona más bendecida eres tú. Aunque tú se lo estás haciendo a otra persona, la persona más bendecida eres tú. Es decir, cuando nosotros gastamos energía en hacer un ejercicio, estamos ganando energía al hacer el ejercicio. Es decir, al hacer el ejercicio pareciera que nos estamos agotando, pero realmente lo que estamos es ganando fuerza. Así pasa en la vida espiritual. Tú estás haciendo algo para alguien, pero la persona que más se está beneficiando eres tú. Aunque tú no buscaste, aunque tú no lo hiciste con esa intención, la persona que más se va a beneficiar eres tú. ¿Por qué? Porque cuando tú das, recibes más. Das. Por eso la Escritura dice, mejor es dar que recibir. Entonces, cuando tú das, recibes más. Entonces, ¿qué quiere Satanás? Que tú no te muevas. ¿Verdad? Que tú no te muevas, que tú no ejerzas tu don, que tú estés paralizado, que tú no te desarrolles. Y por supuesto, el tiempo va pasando. ¿Y qué va pasando con tu vida espiritual? Se va atrofiando cada vez más, se va atrofiando cada vez más. Porque te hundiste en la mentira que Él te dijo, porque aceptaste pasivamente la mentira que Él te dijo, y entonces ya romper eso te va a costar todavía más. Por eso, mi querido, usted tiene que indignarse. Hay que indignarnos y decir, espérate, si Dios me dio una asignación y yo soy su hijo, entonces es mi responsabilidad de hijo, es mi deber de hijo, asumir esa tarea. Entonces usted comienza a sacar el don de la cajita y usted comienza a orar y usted comienza a avivar, a clamar, a ayunar, a buscar de parte de Dios y comienza a avivar ese don que está en tu vida. Cuando ese don comienza a entrar en calor, usted en fe comienza a movilizarse. Mire, termino con esto. Mi querido, cuando usted vea a un enfermo, pida orar por esa persona. ¿Qué sería más obediente? ¿O qué sería más bíblico? ¿Qué sería más divino? ¿O qué sería más de parte de Dios? ¿Atrevernos a orar o no atrevernos? Claro, porque si usted no se atreve no va a pasar, pero si usted se atreve puede pasar. Puede pasar. Y creo que puede es mejor que no va a pasar. ¿Verdad? Ya hay un margen de probabilidades que se abrió que antes estaba completamente negado. Entonces usted, cada vez que vea a un enfermo, diga, voy a orar. La primera vez a lo mejor no pasa. Usted no se deje comer el cerebro por el enemigo. No pasó. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. El espíritu que levantó a Jesús entre los muertos sigue estando en mi vida. Así que no pasó en esta, está bien. Pero yo voy a seguir orando.
Voy a seguir orando. Cuando tú tengas la oportunidad allá afuera de compartir la palabra, no dejes pasar la oportunidad. Cuando se te presenta la oportunidad, comparte la palabra. Tú no sabes si tienes el don de evangelista, no lo sabes, pero ¿y qué pasa si lo comienzas a usar y el Señor te comienza a dar gracia y comienzas a traer gente a los pies de Cristo? Y resulta que descubres en ese proceso que tenías el llamado de Dios para eso, para traer gente a los pies de Dios. Mira, pero si nunca lo ejerces, si nunca lo utilizas, si no vences el miedo de lo que la gente va a decir y lo que van a pensar de ti, entonces no te atreves y entonces nunca va a haber la cosecha, nunca va a haber el resultado, nunca vas a ver, te vas a morir y vas a quedarte preguntando, bueno, ¿y cuál sería el don que Dios me dio? Para mí me aterra y yo creo que lo he compartido en otras ocasiones con ustedes. Para mí, ¿cómo se llama? La pesadilla peor que me podría a mí pasar es entrar saberme que estoy en una habitación de cuidados intensivos con un montón de cables y tubos y máscaras y cosas encima de mí, conectado a unas máquinas, y estar consciente. Y en medio de ese estado de conciencia, evaluar mi vida y saber que no hice lo que Dios me había mandado a hacer. Para mí no hay una pesadilla más grande que esa. Saber que yo no le haya cumplido a mi Señor, que yo no haya hecho lo que Él me pidió hacer. Para mí eso es lo más devastador. Yo no quiero que ninguno de nosotros estemos en esa situación. Así que usted comienza a moverse en fe. Comienza a moverte en fe. No hay miedo. Ya tú sabes hoy, no puedes tener la menor duda que el miedo no es de Dios. El miedo no viene de parte de Dios. Así que si te embarga el miedo, ya tú sabes que no es de Dios. Haz lo contrario al miedo. Comienza a vencer esa timidez negándola, diciendo, ¿sabes qué? Me quiere llenar de miedo, pero no voy a vencer esta cobardía, voy a superar esto, voy a hacer un acto de fe. La fe va hacia adelante. El miedo te lleva siempre para atrás. El miedo te lleva siempre para atrás. Miren, hay una historia muy interesante. Esto pasó, es verídico. Se dice que Napoleón Bonaparte estaba peleando una batalla que la tenía perdida, y Napoleón no estaba acostumbrado a perder batallas. Napoleón no estaba acostumbrado a perder. Es más, habían pasado muchos años y Napoleón no había perdido nunca una batalla. Pero en esta ocasión lo estaban vapuleando. Su ejército estaba casi contra la soga. Napoleón tenía que tomar una decisión rápida porque lo estaban haciendo migas. Y entonces Napoleón se acerca a la banda de guerra. Ustedes saben que hoy día, bueno, hay micrófonos y cada verdad tiene micrófonos y se hablan. En el tiempo antiguo, que no había electricidad, no se podía usar nada de eso. Entonces, ¿cómo cómo daban las órdenes los generales? Lo daban por medio de la música. Ellos le daban orden a la banda de guerra, y la música que tocara la banda de guerra era lo que le decía a los soldados lo que tenían que hacer. Y entonces Napoleón se para frente al director de la banda de guerra y le dice: comience en este momento a tocar retirada porque nos vamos de aquí. Y el instructor de la banda de guerra se le queda mirando y le dice: mi general, pero hace tanto tiempo que nosotros no tocamos eso que yo no creo que aquí ninguno se acuerde. Y entonces Napoleón se le quedó mirando y le dijo: así que esa es la situación, comience a tocar avanzada entonces. Y comenzó la banda de guerra a tocar avanzada. Y cuando los ejércitos de Napoleón escucharon la banda de guerra tocando avanzada, creyeron que ellos estaban ganando la guerra y comenzaron a remontar al enemigo y vencieron la batalla. El Espíritu Santo esta mañana te dice: avanzada nada más, avanzada en el nombre de Jesús. La iglesia va adelante en el nombre de Jesús. Nadie va a retroceder. Vamos adelante en el nombre de Jesús. Nos ponemos en pie. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú selles nuestros corazones,
Que tú nos permitas, Padre, ser instrumentos poderosos para que tu reino se desate por medio de nosotros. Tú nos has hecho hijos porque tú quieres que eso suceda. Tú quieres, Señor, que los dones del Espíritu se manifiesten y que por lo tanto lo que tú has planeado hacer llegue a manifestarse de la manera que tú lo has dicho. Padre, nosotros en el nombre de Jesús te pedimos que tú venzas en nosotros todo espíritu de timidez. Nosotros lo atamos en esta hora, lo atamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de cobardía, todo espíritu que el enemigo ha usado para amordazar a tu iglesia y para detenerla, ahora en el nombre de Jesús lo atamos y decidimos seguir adelante, decidimos avanzar para que tú lleves toda gloria, honra, honor por los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Dale un abrazo a tu hermano y dile: yo estoy en avanzada.